Hola amigos, les habla Angar18 y esta es una creepypasta inventada por Facundo Zavala, espero les guste. Esta historia pasó en la década de los 70, no se sabe bien qué año, en el conurbano de Buenos Aires. No se sabe bien en dónde empezó, pero sí en dónde terminó. Alberto y Francisco eran unos muchachos del campo que debían ir a la ciudad para estudiar. No era fácil viajar ya que iban en carreta hasta un lugar donde vivía con conocido suyo y de ahí en auto hasta el destino. Alberto y Francisco no eran hermanos, sino primos. El padre de Francisco murió cuando tenía 9 años y tuvo que irse a vivir con el tío, que por cierto, era viudo. Alberto era el mayor entre 3 hermanos. Los primos llegan a casa, ya es de noche y todos están comiendo, pero como es de noche y es puro campo, hay que recordar que fue hace cerca de 50 años, así que no se escuchaba nada más que los caballos galopeando y los jóvenes charlando. Pero esa noche fue diferente. Francisco necesitaba urgentemente el baño, Alberto paró a los caballos y le dijo: apúrate que tengo hambre. Francisco se alejó mucho, casi perdiéndose de vista. Después de un momento, cuando terminó, escuchaba un sonido extraño que venía desde lejos. Se acercó para ver qué era y encontró el cadáver de su padre. Francisco miró sorprendido porque era imposible de que esté el cuerpo si él mismo vio cómo lo enterraron. Rápidamente fue a decirle a Alberto sobre el cadáver de su padre, pero no lo encontró. Al contrario, encontró a los caballos muertos. Notó que tenían los cuellos abiertos pero sin sangre. Fue a ver el cuerpo y ya no estaba ahí, había desaparecido como si alguien estuviera haciendo alguna broma enfermiza. No es gracioso, gritó. No es gracioso. Se susurraba con una voz fina como si se estuviese tratando de una niña. ¿Quién está ahí?, dijo en un tono un poco más bajo. ¿Quién está ahí?, repitieron, pero esta era una voz más gruesa. Déjenme tranquilo, dijo. Déjenme tranquilo, repitieron ambas voces y con eco. Francisco corrió hacia su casa, que no quedaba cerca. Podía matar a algo o a alguien que lo perseguía. Era una figura inmóvil de 2 metros aproximadamente que le decía: si dices algo sobre nosotros te mataremos. Entonces escuchó una voz familiar que le dijo: corre hijo, corre. No estaba seguro, pero pudo jurar que era la voz de su padre. Llegó a su casa sin decir una palabra y se fue a dormir. Todas las noches soñaba con el cuerpo de su padre, a veces se despertaba a la noche y veía la figura detrás de su ventana que, al verla, desaparecía. Pasó muchos años hasta que pudiera dormir en paz, pero nunca del todo. Alberto nunca apareció. Francisco se convirtió en un hombre de familia, tenía una hermosa mujer y 2 niños encantadores. Pero por las noches y todas las noches, seguía soñando esa horrible imagen y al despertar seguía viendo la figura que desaparecía. Se fue a vivir a la capital, no soportaba seguir en el campo y mucho menos de noche. Francisco no lo soportó y dijo su historia a la prensa. La noticia brilló por su ausencia. Al día siguiente, cerca del arroyo Jiménez fue encontrado el cuerpo de Alberto, el cuerpo de Francisco y el cuerpo de su padre, los 3 en perfecto estado, solo con un detalle: sus cuellos estaban abiertos y secos, sin ninguna gota de sangre.